Como siempre voy a tratar de ser lo más conciso, lo más puntual en el tema que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, entonces, decía la guía que ya empezamos a ver límites indeterminados, es decir, vamos a mirar límites que al hacer los reemplazos, pues ya no me va a generar un resultado, sino me va a generar una indeterminación. Ejemplo de eso, supongamos, voy a repasar lo que veíamos en el periodo anterior. Decíamos límite cuando x tiende a 0, por decir algo, de x al cuadrado más 3. ¿Qué hacíamos en ese caso? Pues cogíamos este 0, lo reemplazábamos allá, 0 a la 3, y hacíamos todas las operaciones, y en este caso nos daba un 3. Era muy sencillo, porque era simplemente coger este valor, meterlo dentro de la función, hacer todas las operaciones, y ya nos daba el resultado. Eso lo veíamos para iniciar los límites. Ya vamos a mirar que hay unos límites en los cuales haciendo esta operación tan sencilla no va a tener resultado. Voy a arrancar con un ejemplo. Tengo por aquí ya un ejemplito. El primer ejemplo que les traigo es este que tenemos aquí. Vamos a hallar el límite cuando x tiende a 2 de la siguiente función. Esta va a ser una fracción, x al cuadrado menos 4, y abajo vamos a tener x al cuadrado menos 3x más 2. Ya resulta que primero de entrada como que ya la función ya no es tan sencilla como las anteriores, ya tenemos una fracción o una función racional se llama, porque es una ración, una fracción entre dos funciones. Ya por ahí ya tenemos como un poquito más de complejidad. Ahora miremos qué sucede cuando este 2 lo colocamos dentro como lo veníamos haciendo. Vamos a mirar qué sucede. Entonces nos quedaría, esta x ahora se convierte en 2 y quedaría la 2 menos 4. Abajo vuelvo y hago lo mismo. Este 2 lo colocamos aquí, entonces nos va a quedar 2 a la 2 menos 3. Aquí también viene un 2 y más 2. Miremos qué ocurre. 2 al cuadrado me daría 4 y menos 4, pues 0 por aquí arriba. Y veremos qué sucede abajo. 2 a la 2 me daría 4, menos 3 por 2 me daría menos 6 y más 2. Y entonces aquí arriba ya teníamos un 0 y aquí abajo tenemos 4 más 2 me da 6 y menos 6 me da 0. ¿Qué sucedió? Esto se llama una indeterminación, que es una de las que está en la guía. 0 sobre 0 es una indeterminación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si me da 0 sobre 0 no puedo decir que el límite no exista. No puedo llegar a esa conclusión. Quiere decir que debo hacer todo lo posible para demostrar la existencia o la inexistencia de ese límite, ¿sí? Ustedes que han visto ya en filosofía tiene que ver mucho con la existencia y la inexistencia de muchas situaciones del ser humano. Aquí como que funciona algo muy similar a la filosofía, y es que cuando tenemos un 0 sobre 0, tenemos una indeterminación, no podemos decir que el límite no existe, pero tampoco podemos concluir que el límite sí existe. Es decir, debemos ir a comprobar que existe o que no existe ese límite en esta indeterminación. Y en varias. Simplemente vamos a ver dos indeterminaciones por ahora, que es 0 sobre 0, y ahorita vamos a ver otra que es infinito sobre infinito. Hay muchas más, pero digamos que las dos más utilizadas o las que más frecuencia nos salen son estas dos. Entonces, ¿qué sucede cuando tenemos un 0 sobre 0? Lo primero que vamos a escribir aquí grandote es que es una indeterminación. Una indeterminación, ya sabemos, no podemos decir que existe ni podemos decir no existe. Estamos como en medio de la nada. No podemos todavía llegar a ninguna conclusión. Entonces, ¿qué herramientas vamos a utilizar? Resulta que yo en la guía les decía, chicos, es su tarea que repasen por lo menos 3 de los 10 casos de factorización que más se utilizan en este caso. Es decir, nos vamos a tener que volver hasta el grado octavo, donde aprendimos factorización, para poder darle solución a estos límites. Entonces, importantísimo que usted se ponga a la tarea de factorizar y entender cuáles son
por lo menos los métodos de factorización más utilizados. Como ya sabemos que esto es indeterminado, entonces ya puedo borrar aquí porque ya llegué que esto es 0 sobre 0, es decir, todavía no tengo ninguna respuesta. Cuando tenemos funciones, tenemos un límite que va a un número y tenemos dos funciones o una función racional. Vemos que aquí hay un polinomio que se puede factorizar y acá abajo hay otro que se puede factorizar. El de arriba, chicos, se puede factorizar por un método que se llama diferencia de cuadrado, se llama así. La primera pregunta ahí para algunos es, bueno, profesor, ¿y qué es factorizar? Usted habla mucho de factorización y que lo vimos en octavo, pero ese verbo, esa acción, factorizar, ¿qué será? Pues chicos, factorizar es coger un polinomio y convertirlo en factores, en multiplicadores. Eso es lo que hacemos. Por ejemplo, si usted tiene un 15 y le digo factoríceme este 15, pues la factorización del 15 es 3 por 5. Es decir, que es lo mismo tener sus dos factores o tener el número. Aquí arriba vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger este polinomio y lo vamos a convertir a sus factores, es decir, a los polinomios que multiplicándose dan este polinomio. Hay varios, como les dije. El que más vamos a utilizar es diferencia de cuadrados y el de aquí abajo es otro método que es del trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c. Así se llaman. Así se llaman. Son métodos para encontrar factorizaciones para los polinomios. Ya es su tarea que usted busque muy juiciosamente en internet cómo se factoriza en diferencia de cuadrados y cómo se factoriza aquí. ¿Listo? Yo no voy a entrar en esta clase a definir estas dos cosas porque ya son cosas por allá de octavo. Lo que sí vamos a hacer es cómo es la factorización. Entonces, x cuadrado menos 4, se llama diferencia de cuadrados, diferencia porque es una resta, véala, y de cuadrados porque ambos elementos están elevados al cuadrado, es decir, ambos se le puede sacar raíz cuadrada exacta, por eso se llama de esa manera, y es muy sencillo de factorizar, lo vamos a hacer aquí abajito, entonces voy a seguir sacando aquí límite, cuando x tiende a 2, tengo aquí esta rayita, y el de arriba entonces, ¿cómo se factoriza? Abre usted dos factores, eso solo funciona en diferencia de cuadrado. La raíz de x al cuadrado, ¿cuánto será? A ver, dentro de todos mis queridos estudiantes 17 que ya hay aquí, me diga cuánto es la raíz de x al cuadrado. ¿O cuál será? La raíz de x al cuadrado. Silencio absoluto. Corchados todos. La raíz de un elemento al cuadrado, pues es simplemente ese elemento. Es decir, si usted tiene carita feliz al cuadrado, la raíz es solo la carita feliz. Esa es la raíz, ¿sí? Si usted tiene la carita feliz a la 8, la raíz cuadrada es la mitad del índice. No la mitad de la carita feliz, la mitad del índice. Eso es acá raíz cuadrada, eso es por allá de octavo básico. Entonces, si yo tengo x al cuadrado, pues la raíz de x al cuadrado será x. Y simplemente esa x la distribuí entre estos dos factorcitos que yo abrí. La diferencia de cuadrados también me dice, para que sea un negativo es porque multipliqué un positivo con un negativo. Entonces aquí va un positivo y un negativo para que al multiplicarse me den este negativo. ¿Y qué números debo multiplicar para que me dé 4? Es decir, ¿cuál es la raíz de 4? Que es lo mismo, o sea, 2 y 2. Y he encontrado la factorización del polinomio que teníamos arriba. Es una diferencia de cuadrados y se factoriza de esta manera. Ahora vamos al de abajo. De abajo es un poquitico más complejo porque es de otra forma, ya no es una diferencia de cuadrados, ahora es un trinomio, pero igualmente voy a abrir dos paréntesis y este se factoriza de la siguiente manera. Saco la raíz a la x. ¿Cuál será la raíz de x al cuadrado? Lo acabamos de ver arriba. ¿Cuánto es la raíz de x al cuadrado? X. Perfecto, gracias Daniel. Entonces, x por aquí, x por aquí. Este primer signo que tengo aquí es el que voy a colocar acá.
Entonces, si aquí es negativo, aquí va negativo. Si aquí es positivo, aquí pongo un positivo. ¿Listo? Lo chévere de estas clases es que usted quedan grabadas y usted puede adelantar y atrasar cuantas veces quiere, entonces ahí se va a acordar. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí ya tengo un signo, aquí tiene que ir otro. Pues ese otro simplemente es la multiplicación de estos dos signos. Entonces, menos por más signos contrarios, ¿qué me generaría aquí? Multiplicación de signos, menos por más queda positivo o negativo. La multiplicación de dos signos contrarios. Más por menos, ¿qué nos da, chicos? Séptimo, por allá, números enteros. Negativo. Negativo, muchas gracias, Alison. Entonces, más por menos, menos aquí. Entonces, profesor, ¿de dónde sacó este negativo? Es el negativo de aquí. Profesor, ¿de dónde salió este negativo? La multiplicación de estos dos signos que esté aquí. Listo. Perfecto. Ya por lo menos tenemos la X, el signo, y nos falta los dos numeritos que van a ir acá. ¿Esos cómo se sacan? Resulta que tengo dos números acá, vean. Tengo un 2 y un menos 3. Debo encontrar dos números que multiplicados me den 2, multiplicados me den 2, y sumados, porque van a tener el mismo signo, me den 3. Dos números que multiplicados den 2 y sumados den 3. Multiplicados den 2 y sumados den 3. Pues simplemente será el 2 y el 1, vea, 2 por 1 le da el 2 y 2 más 1 le da el 3. O mejor, menos 2 menos 1 le da el menos 3 que está aquí. Pregunte, porque yo voy, mejor dicho, arriado, como dice. Pregunte, profe, ¿por qué el 2? ¿Por qué el más? ¿Por qué el menos? ¿Por qué la carita feliz? ¿Por qué diferencia cuadrados? No sé. Pregunte. Pregunte si tiene dudas. No se quede con la duda. Cuento hasta 3. 1, 2 y 3. Asumo que no hay preguntas, entonces vamos hasta ahí bien. ¿Qué sucedió? Voy a recopilar, me voy a devolver un poquito para los que acaban de llegar y que es todo lo que estamos viendo. Igual nos sirve luego para cuando hagamos el video. Hago una aclaración. Cuando se nos corte el video porque se nos acaba el tiempo, volvemos y seguimos. ¿Listo? Yo les digo cuando terminamos porque aquí no tenemos sino 40 minutos y seguro nos va a tocar luego reiniciar la clase, pero yo les digo cuando Zoom nos avise. Bueno, retomo. Hablamos que los límites es coger este numerito, reemplazarlo en la X. Ya hicimos eso y cuando reemplazamos este 2 en la X, por allá nos salió un 0 sobre 0 y dijimos cuando le dé 0 sobre 0, usted no puede decir que el límite existe, pero tampoco puede decir que el límite no existe, es decir, no llegó a ningún resultado. Entonces, ¿cuál es el método para poder llegar a un resultado? Factorice, factorice. Factorizamos arriba, factorizamos abajo. Si usted se da cuenta, cuando factorizamos, la mayoría de los límites van a cumplir con algo y es que hubo un factor que salió igual arriba y abajo. Vean, este factor x menos 2 es este mismo factor x menos 2 que hay aquí arriba. Resulta que ese es el factor indeterminante, es decir, este es el factor que me está generando el 0 sobre 0, porque vea, si usted coge ese 2 y lo mete aquí, 2 menos 2, 0. Y si coge el mismo 2 y lo mete aquí, 2 menos 2, 0. Es decir, de ahí es que está saliendo ese 0 sobre 0. Este es el factor indeterminante, es el factor que se está tirando todo mi procedimiento. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues simplemente, como están multiplicando arriba y abajo, pues chao y chao. Los puedo eliminar para poder seguir adelante con el límite. Y el límite ahora me va a quedar mucho más sencillo. Y nos va a quedar x más 2 por aquí, x menos 1 por aquí. Y aquí sí puedo hacer el reemplazo. Vean, 2, reemplazo en la x y reemplazo en la x. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 2 aquí, más este 2 que ya está, sobre 2 aquí, menos 1, y aquí nos da 2 más 2 me da 4, 2 menos 1 nos da 1. O sea que eso nos da 4. Es decir que el límite sí existía.
Lo que pasa es que este factor indeterminante me estaba dañando el caminado. Cuando lo factorizamos lo pudimos eliminar y ahí sí pudimos llegar a un resultado. ¿Sí ven? Ese es el procedimiento. ¿Qué sucede? Se los quiero mostrar aquí de manera gráfica. ¿Qué es lo que está pasando? Voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla con algo que tenemos aquí y necesito que me digan si están observando mi pantalla. Tenemos a ver. Listo. ¿Están viendo mi pantalla, muchachos? Sí, señor, sí, señor. Listo, gracias. Si ustedes notan, estoy utilizando el programa GeoGebra, que me ayuda muchísimo a graficar. GeoGebra no me ayuda a sacar los límites, pero sí por lo menos a ver la gráfica. El software que una vez creo que descargamos al celular, que era el Microsoft Math o el Mathematics, ese sí le soluciona límites. Entonces ahí usted puede resolverlo con eso. O sea, yo no tengo problema con que usen la tecnología. Lo que no me gusta es que dependan de ella. Pero por el otro lo pueden hacer también. Por el Mathematics. Bueno, aquí tenemos la función. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte superior izquierda tenemos la función x al cuadrado menos 4 dividido x al cuadrado menos 3x más 2. Esa es la función. La tenemos graficada en el plano cartesiano. Me voy a alejar un poquito y si ustedes se dan cuenta tiene una forma súper rarísima. Es como una curva aquí en el eje, en el cuadrante 1 hay una curva descendente y luego acá hay otra curvita como simétrica. Esa es la forma que nos da esa curva. Yo les voy a mostrar la tablita que ya la hice aquí. Si yo quisiera hacer la tabla de valores, entonces le vamos a dar valores entre menos 5 y 5. Usted le puede dar entre el menos, que aquí no hay restricciones para eso, entre el menos 10 y el 10, lo que quiera hacer. Lo voy a hacer entre menos 5 y 5 y le voy a dar el paso de una unidad, es decir, de 1 en 1, para ver qué tablita me genera. Entonces, usted se da cuenta, cuando vale menos 5, la función toma el valor de 0,5 y así sucesivamente. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando llega a 2, que era el límite que estábamos viendo en el tablero, cuando x toma 2, aquí el GeoGebra me dice, señor, no tengo ni idea cuál es el valor. Vea, le sale un signo de interrogación. Eso quiere decir que ahí no hay función. Ahí no hay función, pero entonces ese 4 que acabamos de encontrar, ¿ustedes están viendo también mi cámara? ¿Ven mi cámara también? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Entonces, si vamos al tablero, este 2 que está aquí en el límite es este 2 que estamos viendo en GeoGebra que me está generando una incógnita. Pero resulta que hicimos el límite y el límite nos dio un 4. Y en GeoGebra nos está dando un signo de interrogación. Entonces, quiero que entendamos un poquito eso y entendamos qué es lo que nos está diciendo GeoGebra. GeoGebra nos está diciendo, Sergio y estudiantes de 11, cuando el 2 entra a esta función, en realidad no va a salir nada. Sale un signo de interrogación, ahí no hay nada, hay vacío. Pero el límite es 4. Ah, ¿cómo así? Entonces, miremos un segundito GeoGebra. Voy a agrandar la gráfica y note usted que cuando X, voy a coger aquí el anotador, note usted que cuando X toma el valor de 2, lo estoy señalando aquí, X toma el valor de 2, ¿qué le va a pasar a la función? Vea, la función, la voy a colocar aquí, voy a borrar esto. Y vuelvo y lo miramos bien. Vamos con nuestro señalador. Entonces lo miren. Cuando X toma este valor de 2, entonces yo me voy y subo hasta la función a ver en dónde rebota. Ah, vea, aquí rebota en 4. Pero resulta que GeoGebra
debería hacer algo aquí, algo muy especial que realmente no hace ni GeoGebra ni ningún software, eso solo lo podemos hacer nosotros a mano. Y es decir, aquí no debería ir ninguna X ni nada, aquí lo que debería ir, voy a quitar esto, aquí lo que tendría que ir realmente es una bolita, como un blanco, un vacío, ahí no debería haber nada, ni siquiera un punto relleno como hay aquí, o un punto relleno como hay aquí, porque en los puntos rellenos quiere decir que sí hay valores. Aquí debería haber un punto en blanco, que me dice, señor, dentro de esto no hay nada, por eso GeoGebra dice que hay un signo de interrogación, dentro no hay nada, pero el límite, es decir, si usted se acerca al 2, se va a acercar al 4 tanto por abajo o al 4 tanto por arriba. Recuerde que el límite estamos tratando de buscar cuál es el valor al cual se está acercando. Entonces se acerca a este vacío y ese vacío está en 4. Retomo. El límite nos está diciendo hacia dónde llega la función, a dónde se está acercando muchísimo, mas no me está diciendo cuál es el valor que toma. El valor que toma es 0, vacío, no hay nada ahí. Pero se está acercando, ese vacío se da en el 4. Eso es lo que está queriendo decir aquí en nuestro tablero. Eso es lo que está queriendo decir el límite. Está diciendo, ojo, la función no es que tome el valor de 4. La función tiene un vacío y ese vacío se encuentra en el 4. Eso es lo que me está diciendo el límite. Preguntas hasta aquí, que ya hemos avanzado bastante. Preguntas hasta aquí. Todo claro por lo que veo. Entonces, si nosotros vamos un segundito a nuestra actividad, la actividad nos dice que hay varias indeterminaciones, ¿cierto? Hay indeterminaciones 0 sobre 0, infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito, hay muchas, pero solo vamos a ver las dos primeras. Las dos primeras son las que nos vamos a enfocar por ahora. Y si nos vamos a la solución, entonces si ustedes se dan cuenta, el punto número 1 se saca haciendo lo que hicimos aquí. De hecho, el numerador del punto número 1 es el mismo numerador de aquí, o sea que ya saben cómo se factoriza. Y el valor de abajo ni siquiera tienen que factorizarlo, o sea que prácticamente el punto número 1 ya lo tiene. El punto número 2 es un límite al infinito que ya vamos a ver. El punto número 3 es otro límite al infinito que también ya vamos a ver. Y luego vamos a tener el punto número 4, que también es una diferencia de cuadrados y aquí se hace un factor común. Entonces el punto número 4 van a tener que hacer factorizaciones. Y el punto número 5 también tienen que hacer factorizaciones. Entonces, punto número 1, punto número 4 y punto número 5 es factorizar. ¿Listo? Ahí ya les di más o menos pautas para que lo puedan hacer. Nos quedan 10 minutos para que se cierre esta sesión. Entonces, cuando se nos corte, volvemos e iniciamos. ¿Listo? Bueno, voy a tener en cuenta entonces ahora qué pasa con los límites al infinito. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y voy a colocar únicamente mi cámara y nos vamos a enfocar en el tablero nuevamente. Vamos a ir borrando aquí. Y le vamos dando tiempo también a que la sesión se vaya agotando el tiempo. Con eso, tan pronto nos corte Zoom, arrancamos de una vez con límites al infinito. Con eso de una vez matamos 2 pájaros de un tiro. Entonces, hay otro indeterminación y es algo que vamos a ver nuevo también, que son los famosos límites cuando x tiende a infinito. Es como un 8 acostado. ¿Sí? Entonces es un infinito. ¿De qué? Vamos a mirar una función cualquiera. Voy a colocar, por ejemplo, una que hubiéramos visto antes. Por ejemplo, x a la 4 más 2x a la 3 más 1. Pongamos que tenemos esto. Estamos sumando varios factores y el límite va al infinito. Miremos cuánto nos queda. Ya casi se va a cortar. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Ojo, infinito no es un número.
Infinito no es un número y ahorita que se corte y reiniciamos la clase, vamos a mirar realmente qué es lo que significa ese número infinito. Ese número infinito, perdón, no es un número, es un símbolo que te está diciendo X está teniendo a los números más grandes que pueda tener el plano cartesiano o la recta numérica. Entonces imagínense que aquí podamos meter este número. Número grandísimo, es el número, esto es aquí, es el número 1 billón o 1 millón de millones. Es un número grandísimo, imagínense nosotros meter 1 millón de millones aquí, elevarlo a la 4, luego elevarlo a la 3, multiplicarlo, es tediosísimo. Y en realidad no me interesa tanto el 1 millón de millones porque al ladito va a tener 1 millón de millones 1, o 1 billón 1, 1 billón 2, 1 billón 3, y casi que todos los que estén cerquitas van a ser tremendamente grandes. Y no hay un solo número grande, hay infinitos números grandes. Entonces, este símbolo lo que hace es recuperar, dejar en un solo símbolo que existen números tremendamente grandes que queremos analizar en un límite. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir este simbolito que tenemos acá. Ahora, ¿lo puedo utilizar como si fuera un número? Sí. No es que sea un número, pero puede tomar características de un número, es decir, en la parte operativa. Lo puedo meter ahí. Es decir, yo puedo colocar el límite y ponerlo acá. Entonces puedo decir infinito a la 4 más 2 por infinito a la 3 más 1. Eso se puede hacer. Es decir, tomar el símbolo como si fuera un número, pero en realidad estoy diciendo un número muy grande a la 4 más un número muy grande a la 3 y multiplicado por 2 y más 1. Pues aquí nos daría un número muy grande a la 4, pues da un número, lo va a colocar con un símbolo todavía más grande, nos da un número muy grande. Acá nos da otro número muy grande. Si lo multiplico por 2, pues nos va a dar todavía un número más grande, lo voy a tratar de escribir así, más grande, más 1. Tengo un número enorme, le sumo otro número enorme, pues nos va a dar un número tremendamente grande, más un 1, entonces simplemente nos da un número grandísimo. Bueno, algunos lo escriben así, un infinito, así como quiera. Pero le fui cambiando el tamaño, no porque eso sea necesario matemáticamente, pero para que entendamos que el límite de meter un número muy grande, aquí pues, ¿qué va a salir? Pues números tremendamente grandes, es decir que el límite para esta función cuando x tiende a 0, tiende a infinito, pues también es infinito. O yo prefiero utilizar este simbolito, como un 8 acostado. Ah, quiere decir que el límite sí existe. Para esta función el límite sí existe. Son los números enormes. Eso quiere decir que si meto un número enorme, voy a tender a números enormes. Eso es lo que estamos sacando ahí. Pero vamos a mirar que ahorita vamos a empezar a hacer ejemplos donde no nos va a dar un número enorme, nos va a dar una indeterminación. Entonces, miremos aquí cuánto tiempo llevamos. Yo creería que está próximo a que esto nos saque, pero bueno, voy a seguir. Si nos saca, pues volvemos otra vez a entrar, porque ¿qué más hacemos? Vamos a tener ahora un ejemplo donde nos va a salir una indeterminación, es decir, si meto el infinito no me va a salir infinito, sino me va a salir otra cosa. Entonces por aquí lo tengo ya engatillado y es el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es... Me está cargando aquí el computador, un segundito. Un segundito. No me cargo aquí, pero me voy a inventar uno. Vamos a suponer que tenemos ahora un límite también al infinito. Un límite del infinito. Y vamos a suponer que tenemos otra fracción. Vamos a colocar que aquí tenemos 10x a la 3 más 2. Y aquí tenemos un 5x a la 3 más 5, por decir cualquier cosa.
Resulta, muchachos, que si yo llego y hago lo que dijimos ahorita, es decir, introducir el infinito en cada una de las x, nos quedaría 10 por infinito a la 3 más 2 sobre 5 infinito a la 3 más 5. Nos quedaría más o menos de ese estilo, ¿cierto? Según lo que dijimos ahorita es infinito a la 3, pues me va a dar algo muy grande. Y si lo multiplico por 10, perdón, nos va a dar algo todavía más grande. O sea que aquí nos va a dar un infinito más grande, más 2, sobre, aquí lo mismo, un infinito a la 3 y por 5 nos va a dar un infinito también muy grande, más 5. Y si le sumo 2 o le sumo 5, pues finalmente nos da dos valores enormes. Y por eso nos quedó una indeterminación que es la famosa infinito sobre infinito, porque esto es un valor muy grande, pero no sé qué valor sea. Y este es otro valor muy grande, pero no sé exactamente qué valor es. Por eso se llama una indeterminación, porque son dos números muy grandes, pero no sé exactamente cuáles son, entonces no sé cuál es el límite para esa función en este caso. Entonces, cuando tenemos límites al infinito, ya no se utiliza factorización. Cuando tenemos límites al infinito, vamos a utilizar otro método que es todavía más sencillo, y es simplemente la división entre la x más grande. ¿Cómo así? Identifico de toda la función cuál es la x más grande, y la x más grande es el x a la 3, lo voy a escribir aquí. X a la 3 es la x más grande que tenemos de todo ese polinomio, x a la 3. Entonces vamos a coger todo lo que usted encuentre tanto arriba como abajo y lo va a dividir entre x a la 3. Vamos a hacer ese ejercicio. Nos queda 1 minuto y medio para hacerlo, mientras iniciamos nuevamente. No se preocupen que se acaba aquí y volvemos a iniciar. Entonces tenemos x a la 3 más 2, un quebrado aquí y 5x a la 3 más 5. Y dijimos divida todo entre x a la 3. Perfecto, entonces x a la 3 por aquí, x a la 3 por aquí, x a la 3 por acá, x a la 3 por acá. ¿Cómo así? Lo que hicimos no es que yo me esté inventando aquí cosas de mi ingenio y los ponga a dividir porque sea capricho mío, no. Estamos utilizando algo que es muy válido y es dividir arriba y abajo por la misma cantidad. En realidad estamos multiplicando por 1. Cuando usted divide arriba y abajo por el mismo número, usted no está alterando nada. Estamos utilizando esa facilidad que nos dan las fracciones para poderlo solucionar. ¿Listo? Quedan poquitos segundos para que se nos corte, entonces estén pendientes porque tan pronto se nos corte, vuelvo e inicio con el mismo link para que estemos ahí pendientes, ¿ok? ¿Qué hice con esto? Pues entonces tenemos que el x a la 3 y el x a la 3 son igualitos, entonces yo puedo simplificar. Shaolin. X a la 3 y x a la 3 son iguales, Shaolin. ¿Y qué me quedó? Nos quedó 10 más 2 sobre x a la 3 y abajo nos